Tabitha dejó la taza de té sobre la mesa de la cocina y miró el reloj de pared. Eran las 9 de la noche. Gwydion llevaba ya 2 horas de retraso. Otra vez. El teléfono permanecía en silencio, sin llamadas ni mensajes. Antes siempre avisaba si se retrasaba en la universidad. En las últimas 3 semanas todo había cambiado. Deslizó el dedo por la pantalla y abrió sus mensajes. El último mensaje de su marido había llegado a las 2 de la tarde. Quizás me retrase. No me esperes para cenar. Breve, seco, sin explicaciones. Como si fuera un mensaje de un desconocido, y no de la persona con la que había compartido 12 años de su vida. Tabitha escribió un mensaje. ¿Dónde estás? Estoy preocupada. Lo envió y dejó el teléfono. Luego lo volvió a coger para comprobar si había llegado el mensaje. 2 marcas de verificación. Leído. Sin respuesta. Dio un sorbo al té, que ya se había enfriado. ¿Cuándo empezó a cambiar Gwydion? ¿Hace un mes? ¿Hace mes y medio? Al principio eran pequeñas cosas. Irritabilidad por tonterías, distracción, retrasos cada vez más frecuentes en el trabajo. Luego, llamadas telefónicas durante las cuales se iba a otra habitación o salía a la calle. Conversaciones en voz baja a puerta cerrada. Una contraseña en el teléfono que antes no tenía. «Estás paranoica», le respondía él a sus preguntas. «Es solo un periodo complicado en la facultad. Estamos preparando un nuevo programa». Al principio ella le creía. Luego empezó a dudar. La llave giró en la cerradura. Tabitha se enderezó, preparándose para la conversación. Pero en lugar de su marido, en la puerta de la cocina apareció su vecina, Irma. «Perdona por la intrusión», sonrió la anciana tendiéndole un cuenco. «He hecho un pastel de arándanos y he pensado en compartirlo. ¿Gwydonia no está en casa?» «Se ha quedado en el trabajo», respondió Tabitha automáticamente cogiendo el cuenco. «Gracias por el pastel, muy amable por tu parte». Irma se detuvo en la puerta. «Querida, no quiero entrometerme, pero hoy he visto a tu marido cerca del centro comercial. Sobre las 4 de la tarde». Tabitha se quedó paralizada. «¿Cerca de Highgate? ¿Estás segura?» «Por supuesto. Me extrañó que no estuviera en clase. Quería acercarme a saludarlo, pero se subió rápidamente a un taxi. Cuando Irma se fue, Tabitha se quedó parada en medio de la cocina, apretando el plato con el pastel entre las manos. El centro comercial estaba en la parte de la ciudad opuesta a la universidad. ¿Qué hacía Gwydion allí en horario laboral? Lo llamó por teléfono. Los largos tonos dieron paso al buzón de voz. Lo intentó de nuevo, pero ocurrió lo mismo. Afuera ya había anochecido por completo. El reloj marcaba casi las 10 de la noche. Tabitha guardó la cena fría en la nevera, lavó los platos y limpió la encimera. Las rutinas domésticas la tranquilizaban y le daban la ilusión de normalidad. A las 11 subió al dormitorio, se duchó y se acostó. Se quedó tumbada con los ojos abiertos, escuchando el silencio de la casa. A medianoche volvió a llamar a su marido. El teléfono estaba apagado. Dando vueltas en la cama hasta las 2 de la madrugada, comprobó el teléfono cada 15 minutos. Ni una llamada, ni un mensaje. A las 3 se quedó dormida y al despertarse a las 7 descubrió que la mitad de la cama estaba vacía. Gwydion no había vuelto a casa. Eso nunca había sucedido en todos los años de su matrimonio. Incluso en los periodos de discusiones, él siempre volvía a dormir a casa, aunque fuera tarde. Nunca se quedaba fuera toda la noche sin avisar. Tabitha se sentó en el borde de la cama tratando de calmar el pánico creciente. Algo había pasado. ¿Un accidente? ¿Un robo? Encendió los sitios web de noticias locales. No había ningún incidente relacionado con el profesor de historia. Gwydion no respondía a las llamadas. El teléfono seguía sin estar disponible. Se vistió rápidamente y marcó el número de Yannick, un colega de su marido con el que a veces se reunían en familia. «Yannick, perdona por llamar tan temprano. ¿Está Gwydion contigo?»
¿Tabitha? La voz al otro lado del teléfono sonaba somnolienta y sorprendida. No. ¿Debería estarlo? No ha pasado la noche en casa, y no responde a las llamadas desde ayer. Qué raro. Ayer no estaba en la facultad. Solo tiene clases los miércoles por la tarde. Eso no coincidía con lo que había dicho Gwydion. Afirmaba que estaría en la universidad desde la mañana hasta la noche. ¿Entonces no lo viste ayer? ¿Y anteayer? Lo vi anteayer, pero solo de pasada. Estaba recogiendo unos papeles en su despacho y tenía mucha prisa. Parecía tenso. Después de hablar con Yannick, Tabitha llamó a otros 2 compañeros de trabajo de su marido. Nadie lo había visto. Marcó el número de la secretaria de la Facultad de Historia. Hola, Lorna. Soy Tabitha Pierce, la esposa de Gwydion. ¿Va a trabajar hoy? Buenos días, señora Pierce. La voz de la secretaria denotaba desconcierto. ¿No lo sabe? El doctor Pierce se ha tomado una semana de vacaciones inesperadas. Dijo que era por un asunto familiar urgente. Tabitha sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. ¿Cuándo lo solicitó? Hace 3 días. El decano estaba muy descontento con tanta prisa, pero el doctor Pierce insistió en que era un asunto urgente. Dijo que iba a visitar a una pariente enferma. Tabitha no tenía parientes enfermos. Sus padres habían fallecido hacía mucho tiempo y con sus primos solo mantenían una relación formal en las fiestas. Gracias, Lorna. Por favor, si aparece, pídale que se ponga en contacto conmigo urgentemente. Se dejó caer en el sofá del salón, tratando de asimilar la situación. Gwydion le había mentido en el trabajo. Le había mentido a ella. Y había desaparecido. Sus pensamientos se entremezclaban. Quizás debería acudir a la policía, pero ¿qué diría? Mi marido no ha vuelto a casa a dormir, me ha mentido sobre sus planes y se ha tomado unas vacaciones sin avisarme. La policía se reiría. Dirían que un hombre adulto tiene derecho a marcharse sin avisar, que hay que esperar al menos un día o 2 antes de dar la voz de alarma. Tabitha preparó té fresco e intentó pensar con racionalidad. ¿Qué sabía? Gwydion se había vuelto reservado e irritable. A menudo hablaba por teléfono a solas. Mintió sobre su agenda. Se tomó vacaciones sin su conocimiento y desapareció. La explicación más obvia era tan trivial que no quería admitirla. ¿Otra mujer? Esa idea le dolía como una aguja afilada, pero Tabitha se obligó a considerarla. ¿Y si Gwydion realmente había conocido a alguien? ¿Y si todos esos G eran citas? ¿Y si ahora estaba con ella? Se levantó y subió al despacho de su marido, una pequeña habitación en el 2º piso llena de estanterías. Ella rara vez entraba allí. Era el espacio personal de Gwydion, donde preparaba sus clases y escribía sus artículos científicos. El escritorio estaba desordenado, algo inusual para el meticuloso Gwydion. Papeles esparcidos, carpetas abiertas, una taza de café a medio beber. Tabitha revisó cuidadosamente los documentos, en su mayoría planes de estudio, borradores de artículos y notas para conferencias. Nada sospechoso. Abrió el cajón superior del escritorio. Material de oficina, cuadernos, memorias USB. En el segundo cajón había carpetas con documentos, facturas antiguas, seguros. En el tercero encontró sus álbumes de fotos familiares. Ni siquiera sabía que Gwydion los guardaba allí. Tabitha sacó uno de los álbumes y lo hojeó. Su boda, las vacaciones en Grecia, las fiestas navideñas en casa de sus padres, cuando aún vivían. Ahora esas fotos parecían instantáneas de una vida ajena, demasiado despreocupadas, demasiado felices. Volvió a guardar el álbum y cerró el cajón. ¿Qué estaba buscando? ¿Notas de amor? ¿El número de teléfono de la amante en un trozo de papel? Esas cosas pertenecían al siglo pasado. Ahora todo se guardaba en teléfonos protegidos con contraseñas. El portátil de Gwydion no estaba. Seguramente se lo había llevado consigo. El ordenador de sobremesa estaba apagado. Tabitha lo encendió, pero para acceder se necesitaba una contraseña que ella no sabía.
Revisó metódicamente cada rincón del despacho, sin saber muy bien qué esperaba encontrar. Debajo de una pila de libros en el alféizar de la ventana, encontró un recibo de la tintorería de hacía una semana. En la estantería, detrás de los folios históricos, había un paquete de cigarrillos olvidado, aunque Gwydion nunca fumaba, al menos delante de ella. En la papelera, unos borradores arrugados y un recibo de una cafetería que ella no conocía. Al mediodía, Tabitha sentía una mezcla de ansiedad, ira y confusión. Se preparó un sándwich, pero no se atrevió a comérselo. Volvió a marcar el número de su marido una y otra vez, sin éxito. Llamó al trabajo y dijo que estaba enferma y que no iría. Afortunadamente, su jefe no le hizo preguntas, solo le deseó una pronta recuperación. Después de comer, Tabitha decidió comprobar su cuenta conjunta en el banco. Abrió la aplicación en el teléfono e introdujo la contraseña. Últimas transacciones. Retirada de una gran cantidad de dinero en efectivo 3 días antes. El mismo día en que Gwydion solicitó las vacaciones. Tabitha se dejó caer en el sofá, sintiendo como una pesadez helada crecía en su interior. Todo indicaba que la desaparición de su marido había sido planeada. Cogió vacaciones, retiró dinero y desapareció. No fue un accidente, ni un percance. Fue una decisión consciente. Una llamada entrante la hizo sobresaltarse. El número no aparecía. ¿Hola? Su voz tembló. ¿Tabitha Pierce? Una voz femenina, desconocida. Sí, soy yo. Me llamo Helga Monroe y trabajo en el Hotel Riverview. Su marido, Gwydion Pierce, se aloja aquí. Tabitha apretó el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. ¿Qué le pasa? ¿Está bien? Oh, sí, está bien. La voz de la recepcionista denotaba perplejidad. Es solo que ayer se dejó la cartera al registrarse. Encontré su tarjeta de visita y decidí llamarle. ¿A qué hora se registró? Ayer, sobre las 6 de la tarde. Así que Gwydion estaba a solo 20 minutos en coche de su casa, mientras ella se volvía loca de preocupación. Gracias por la información. Yo pasaré a recoger la cartera. Tabitha colgó el teléfono sintiendo que le temblaban las manos. El Hotel Riverview es uno de los más caros de Lincoln. ¿Qué hacía Gwydion allí? Y lo más importante, ¿con quién? Se cambió rápidamente, cogió el bolso y las llaves del coche. 20 minutos más tarde, Tabitha aparcó en el estacionamiento frente al elegante edificio del hotel. En el vestíbulo la recibió una sonriente recepcionista que, a juzgar por su insignia, era la misma Helga. «Señora Pierce, aquí tiene la cartera de su marido», dijo, entregándole la familiar cartera de cuero de Gwydion. «Gracias». Tabitha lo cogió y se detuvo. «¿Y mi marido se ha alojado solo?» Helga tardó en responder. «No puedo revelar información sobre los huéspedes, lo siento». «Lo entiendo». Tabitha bajó la mirada. «Es solo que hemos tenido una discusión y se ha marchado. Me gustaría hablar con él». Helga miró rápidamente a su alrededor y bajó la voz. «Se ha registrado solo, pero la habitación está reservada para 2 personas». Tabitha sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «¿Podría decirme en qué habitación está?» «Lo siento, eso va en contra de las normas del hotel. Puedo pasarle la llamada por el teléfono interno». «No, no hace falta», respondió rápidamente Tabitha. «Mejor le llamo al móvil». Al salir del hotel se sentó en el coche, pero no arrancó el motor. Abrió la cartera de su marido. Tarjetas de crédito, algo de dinero en efectivo, el carné de conducir. Lo habitual. Nada sospechoso. Tabitha apoyó la frente en el volante, tratando de calmar su respiración. Su marido había reservado una habitación de hotel para 2 personas, a 20 minutos de su casa. Se había tomado unos días libres sin decírselo. Les había mentido a sus compañeros de trabajo alegando circunstancias familiares. Todo apuntaba a una traición banal y humillante. Su primer impulso fue irrumpir en el hotel, subir a su habitación y montar una escena. Pero el sentido común prevaleció.
¿Qué diría? ¿Qué haría? El escándalo solo la humillaría a ella misma. Tabitha arrancó el coche y salió lentamente del aparcamiento. En casa, abrió una botella de vino que ella y Gwydion habían guardado para una ocasión especial y se sirvió una copa. No se le escapó la ironía de la situación. Realmente había llegado una ocasión especial, pero no era la que esperaban. Su teléfono sonó al atardecer. Era el número de Gwydion. Tabitha miró la pantalla durante un buen rato antes de responder. ¿Sí? Su voz sonaba tranquila, sin emoción. Tabitha, soy yo. La voz de su marido parecía tensa. Sé que estás preocupada. Estaba preocupada, corrigió ella. Ahora ya no. Puedo explicarlo. ¿De verdad? Ella dio un sorbo de vino. Te has tomado unas vacaciones sin decírmelo. Has mentido en el trabajo diciendo que tenías asuntos familiares. Has sacado dinero de nuestra cuenta. Te has alojado en el Riverview. Una habitación doble. ¿Qué es lo que quieres explicarme, Gwydion? Se produjo un silencio en el teléfono. ¿Cómo sabes lo del hotel? Preguntó él finalmente. Olvidaste tu cartera allí. ¿Y te llamaron? Se notaba el pánico en su voz. Sí, muy amables por su parte, ¿verdad? Tabitha terminó su vino y dejó la copa sobre la mesa. No te molestes en dar explicaciones, Gwydion. Todo está claro. No, no lo entiendes, dijo él rápidamente con nerviosismo. No es lo que piensas. Yo tengo problemas, Tavi. Problemas graves. Ella frunció el ceño al oír el diminutivo con el que él la llamaba al principio de su relación. ¿Qué problemas? Preguntó ella con cansancio. No puedo hablar por teléfono. Necesito tiempo para arreglarlo todo. Un par de días, no más. Luego volveré y hablaremos. ¿Quién es ella, Gwydion? ¿Qué? Su voz tembló. ¿De qué estás hablando? La mujer con la que te has alojado en el hotel. ¿Quién es? No hay ninguna mujer, Tavi, te lo juro. Estoy solo. La habitación está reservada para 2 personas. Es una habitación estándar. Todas son para 2 personas. Escucha, entiendo cómo se ve esto, pero hay una explicación para todo. Te lo contaré cuando vuelva. Solo confía en mí un poco más. Tabitha se rió, una risa amarga y quebrada. ¿Confiar en ti? Después de que desaparecieras todo el día, no contestaras las llamadas y nos mintieras a mí y a tus compañeros. ¿Por qué necesitas un hotel a 20 minutos de casa, Gwydion? No puedo explicártelo ahora. Su voz sonaba casi suplicante. Por favor, Tavi, dame un par de días. Ella cerró los ojos y sintió cómo una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. Está bien, 2 días, y luego quiero saberlo todo. Gracias. El alivio en su voz era casi palpable. Y, Tavi, por favor, no le digas a nadie que has contactado conmigo. Es importante. Colgó, dejándola en silencio en el salón con una botella de vino a medio beber y la sensación de que su vida se desmoronaba. Habían pasado 3 días desde la extraña llamada de Gwydion. Tabitha apenas había dormido, iba al trabajo de forma mecánica y regresaba a una casa vacía. Su marido ya no llamaba ni respondía a los mensajes. Los 2 días prometidos habían pasado y aún no había dado ninguna explicación. Al 4.º día, decidió actuar. El extraño comportamiento de Gwydion, su desaparición, el hotel, todo ello requería explicaciones que él claramente no tenía intención de dar. Si su marido ocultaba algo, ella lo descubriría por sí misma. Tabitha volvió a subir a su despacho. Esta vez no se limitó a una inspección superficial. Metódicamente, estante por estante, cajón por cajón, registró la habitación sin dejar ni un centímetro sin revisar. Detrás de una pesada estantería, descubrió un pequeño hueco en la pared, algo así como un escondite. Tabitha movió con dificultad la estantería y encontró una caja metálica escondida en el hueco. La caja no tenía cerradura. Tabitha abrió la tapa, presintiendo que encontraría algo que cambiaría su vida para siempre.
En la caja había documentos cuidadosamente doblados y clasificados en carpetas. Tabitha sacó la primera carpeta. Dentro había un contrato de compraventa de un piso en Nottingham, fechado 5 años antes. El comprador era Gwydion Pierce. Tabitha frunció el ceño sin comprender. Nunca habían comprado una propiedad en Nottingham. Era una ciudad a 100 kilómetros de Lincoln, donde ella y Gwydion no habían estado en muchos años. La segunda carpeta contenía extractos bancarios de una cuenta cuya existencia Tabitha ni siquiera sospechaba. Según los documentos, Gwydion la había abierto 6 años atrás, poco después de recibir un ascenso en la universidad. Las sumas que pasaban por la cuenta eran considerables, mucho más de lo que cabría esperar del sueldo de un profesor de historia. En la tercera carpeta había fotografías. Tabitha miró con creciente horror una foto tras otra. Gwydion con una mujer desconocida, una rubia esbelta que parecía tener unos 30 años. Están en la costa, a la entrada de un restaurante, en un parque. Gwydion la abraza por la cintura, ambos ríen. En una de las fotos, la mujer le besa en la mejilla. Tabitha sintió que le subía la náusea por la garganta. Le temblaban tanto las manos que las fotos se le escapaban de los dedos. En la caja había otros documentos. Facturas de servicios públicos a nombre de Gwydion en Nottingham, recibos de tiendas, restaurantes y agencias de viajes. A juzgar por las fechas, la vida secreta de su marido había comenzado hacía unos 6 años. 6 años, la mitad de su matrimonio. Tabitha se dejó caer al suelo del despacho, rodeada de documentos esparcidos, pruebas de la traición. Todo ese tiempo había vivido en una mentira. El hombre con el que compartía la cama, la comida y los sueños llevaba una vida paralela con otra mujer. Una llamada telefónica la sacó de su estupor. Respondió mecánicamente, sin siquiera mirar la pantalla. ¿Tabitha? La voz de Yannick, colega de Gwydion, sonaba preocupada. ¿Estás bien? ¿Has encontrado a Gwydion? Sí. Su voz sonaba extraña, como si perteneciera a otra persona. En el sentido de que sí, lo encontré. Tiene un viaje de negocios, inesperado. ¿Un viaje de negocios? Yannick estaba claramente sorprendido. Es extraño que no haya avisado a nadie en el departamento. El decano está muy descontento, tuvimos que buscar urgentemente a alguien que lo sustituyera en las clases. Se lo diré. Tabitha se esforzó porque su voz sonara normal. Gracias por preocuparte, Yannick. Colgó el teléfono y volvió a fijar la mirada en los documentos que tenía delante. Algo no cuadraba. Si Gwydion había llevado una doble vida durante tantos años, ¿por qué ahora todo se había ido al traste? ¿Qué había cambiado? ¿Y quién era la mujer de las fotos? Tabitha volvió a guardar los documentos en la caja, excepto el contrato del piso con la dirección de Nottingham. Luego volvió a colocar el armario en su sitio, intentando que pareciera intacto. Bajó las escaleras, se sirvió un té fuerte e intentó ordenar sus pensamientos. Gwydion, su marido, con quien había pasado 12 años, resultó ser un mentiroso y un traidor. Durante la mitad de su matrimonio, había dividido su vida entre ella y una rubia desconocida. Había comprado un piso en otra ciudad. Había gastado dinero del que Tabitha no sabía nada. Las lágrimas le brotaron de los ojos, pero las secó con determinación. No era momento para debilidades. Primero tenía que averiguar toda la verdad, reunir todas las pruebas, y luego decidir qué hacer a continuación. Tabitha dio un sorbo de té y abrió el portátil. Introdujo en el buscador la dirección del contrato: Nottingham, Robin Hill, 15, apartamento 7. El buscador mostró varias fotos del complejo residencial, un edificio moderno con bonitos acabados y amplios balcones. Según la información de la página web de la agencia inmobiliaria, el precio de los apartamentos de este complejo era considerable, mucho más alto que el de su casa con Gwydion en Lincoln. Tabitha suspiró. Era evidente que su marido no podía permitirse una propiedad así con su sueldo de profesor. Por lo tanto, tenía una fuente de ingresos adicional que ella desconocía.
O bien, esa mujer le ayudaba económicamente. Revisó el resto de los documentos encontrados. Los extractos bancarios mostraban ingresos regulares de grandes cantidades de dinero procedentes de una empresa llamada Arcadia Publishing. Tabitha buscó información sobre ella. Era una pequeña editorial especializada en literatura histórica. En la página web de la editorial encontró información sobre 2 libros escritos por Gwydion Pierce, novelas históricas publicadas bajo el seudónimo de J.P. Avery. Tabitha estaba asombrada. Su marido había escrito y publicado 2 libros sin decirle nada. Es más, según la información de la página web, esos libros habían tenido éxito comercial. La foto del author en la página web era borrosa, irreconocible. En la descripción se decía que J.P. Avery es un destacado historiador y novelista que prefiere mantener su privacidad. Tabitha copió la foto de la rubia de la caja que había encontrado y la buscó en Internet. No hubo resultados. O bien la mujer no tenía perfiles en las redes sociales, o bien su privacidad estaba bien protegida. Por la noche, Tabitha tomó una decisión. Mañana irá a Nottingham. Verá ese apartamento con sus propios ojos. Quizás se encuentre con la misteriosa rubia. Obtendrá respuestas a sus preguntas. Por la mañana llamó al trabajo y se tomó el día libre alegando que no se encontraba bien. Se preparó y se puso al volante de su viejo Ford. El trayecto hasta Nottingham le llevó poco más de 1 hora. Tabitha aparcó cerca del complejo residencial indicado en la dirección. El edificio era aún más impresionante en persona. Elegante, moderno y con unos jardines muy cuidados. Se acercó al interfono de la entrada con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué diría si la rubia abriera la puerta? O el propio Gwydion. Por suerte, no fue necesario. Un hombre con un perro salió del vestíbulo, le abrió la puerta y Tabitha se coló dentro. El apartamento número 7 estaba en el 3er piso. Tabitha subió las escaleras tratando de calmar el temblor de sus manos. Se detuvo frente a la puerta y escuchó. No se oía ningún ruido desde dentro. Llamó al timbre con vacilación. No hubo respuesta. Volvió a llamar con el mismo resultado. El apartamento parecía vacío. Sin saber qué hacer, Tabitha bajó las escaleras. En el vestíbulo vio a una anciana regando las flores. «Disculpe», le dijo Tabitha. «¿Sabe cuándo volverán los inquilinos del 7º piso?» La mujer la miró atentamente. «¿Y usted quién es?» «Yo...» Tabitha titubeó. «Soy amiga de Gwydion. Quedamos en vernos, pero parece que me he confundido con la hora». «¿Gwydion?» La mujer frunció el ceño. «Ah, se refiere al señor Pierce. No viene aquí muy a menudo. Suele venir los fines de semana y, a veces, se queda varios días, con su esposa». ¿Con su esposa? Tabitha sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. «Sí, con esa rubia tan guapa». La mujer sonrió. «Hacen una pareja preciosa. Siempre me saludan y me preguntan cómo estoy, no como algunos inquilinos». «¿Cuánto tiempo llevan viviendo aquí?» 5 o 6 años, más o menos. Compraron el piso nada más construir el complejo, pero vienen de visita. El señor Pierce dijo que viven en otra ciudad por motivos de trabajo». Tabitha asintió, sin confiar en su voz. Gwydion había presentado a la rubia como su esposa. 5 o 6 años, la mitad de su matrimonio. «Gracias por la información», dijo ella con dificultad. «Probablemente le llamaré para concretar la hora de la cita». Al salir del edificio, Tabitha se sentó en el banco más cercano. Temblaba. Esa mujer se había referido a la rubia como la esposa de Gwydion. Eso significaba que él la presentaba como su esposa. Eso significaba que habían comprado el piso juntos. Eso significaba que, durante todos estos años, ella, Tabitha, había sido para Gwydion solo una tapadera, un cómodo escudo tras el que él ocultaba su verdadera vida. Tabitha no sabía cuánto tiempo había permanecido sentada en el banco, tratando de asimilar la verdad que se le había revelado.
Por dentro, sentía como si algo se hubiera roto o, por el contrario, hubiera encajado en su sitio. Todas las rarezas en el comportamiento de Gwydion, las ausencias inexplicables, las llamadas misteriosas, todo cobraba sentido. Su matrimonio era una mentira. 12 años de vida, una mentira. Sacó el teléfono y marcó el número de Gwydion. No respondió. Por supuesto que no respondió. Sé lo de Nottingham, dijo en el buzón de voz. Lo del apartamento. Lo de la mujer a la que presentas como tu esposa. Lo del dinero que recibes de la editorial. Lo sé todo. No te atrevas a volver a casa hasta que yo te llame. Al colgar, Tabitha sintió un extraño alivio. Era como si hubiera expulsado parte del veneno que se había acumulado en su interior. Pero, ¿y ahora qué? ¿Cómo vivir con ese conocimiento? Volvió al coche, se sentó al volante, pero no se apresuró a arrancar el motor. Simplemente se quedó sentada, mirando fijamente a un punto, tratando de comprender lo que sentía. ¿Ira? ¿Dolor? ¿Decepción? Un poco de todo, pero lo más fuerte era la sensación de confianza traicionada. El hombre al que había confiado su vida, al que amaba, con el que había hecho planes de futuro, le había estado mintiendo todo este tiempo, creando una vida paralela con otra mujer. Tabitha regresó a casa tarde por la noche. Gwydion no la había llamado, aunque seguramente había escuchado su mensaje. Eso significaba que no tenía intención de dar explicaciones, al menos no por ahora. En el dormitorio, sacó una maleta y empezó a recoger las cosas de su marido. Camisas, pantalones, calcetines, ropa interior, todo iba a parar a la maleta de forma metódica, sin emociones. Luego, los artículos de afeitado del cuarto de baño, los artículos de tocador. Sacó las fotos familiares de los marcos y las puso en una caja. Más tarde decidiría qué hacer con ellas. Al día siguiente, Tabitha visitó a su abogada. Llevó consigo copias de todos los documentos que había encontrado en el escondite de Gwydion. «Quiero el divorcio», dijo sin preámbulos colocando los papeles sobre la mesa. «Mi marido lleva una doble vida. Tiene otro apartamento, otra cuenta bancaria y, posiblemente, otra familia». La abogada, una mujer mayor de mirada atenta, examinó minuciosamente los documentos. «Aquí hay pruebas suficientes para un divorcio por infidelidad», dijo, dejando los papeles a un lado. «Pero necesitará pruebas más directas de su relación con esa mujer si quiere disputar la división de bienes». «¿Qué pruebas exactamente?» «Las fotos juntos están bien, pero no son suficientes. Necesita testimonios, pruebas de que conviven, cartas, mensajes en los que él la llama su pareja». Tabitha asintió. «¿Puedo contratar a un detective privado?» «Puede, pero es caro y no siempre eficaz, especialmente si su marido es prudente». «Es prudente», Tabitha sonrió con amargura. «Llevaba 6 años llevando una doble vida y yo no sospechaba nada». La abogada guardó silencio y luego preguntó: «¿Qué quiere conseguir con este divorcio, señora Pierce? ¿Dinero? ¿Justicia? ¿Venganza?» Tabitha se quedó pensativa. ¿Qué quería? ¿Recuperar los 12 años de su vida que había dedicado a un mentiroso? Eso era imposible. Vengarse de Gwydion. Para eso era necesario que a él le importara. «Quiero la verdad», dijo finalmente. «Y libertad. Quiero empezar una nueva vida, sin mentiras». «Entonces, prepararemos los documentos del divorcio basándonos en lo que ya tenemos. Al mismo tiempo, podemos buscar pruebas adicionales de su infidelidad». De regreso a casa, Tabitha sintió una extraña determinación. Era como si por fin hubiera tomado el control de la situación. Gwydion podía mentirle, traicionarla, llevar una doble vida, pero ahora su engaño había quedado al descubierto. Ahora ella sabía la verdad y actuaría en consecuencia. En casa, Tabitha se quitó el anillo de bodas y lo guardó en el joyero. Ese gesto simbolizaba el fin de toda una época en su vida. Luego, se sentó frente al ordenador y comenzó a hacer una lista de todo lo que sabía sobre la doble vida de su marido. Direcciones, fechas, nombres, fotografías.
todo lo que pudiera ayudar al abogado a preparar los documentos del divorcio. Cuando terminó, abrió la caja con los documentos que había cogido del despacho de Gwydion. Tenía que revisarlo todo detenidamente una vez más, por si se le había escapado algo importante. En el fondo de la caja, debajo de todas las carpetas, Tabitha encontró una extraña tarjeta de visita. Virginia Kane, agente literaria. El nombre le resultó familiar, y al cabo de un momento, recordó dónde lo había visto, en la descripción de los libros de Gwydion, en la página web de la editorial. Allí se indicaba que su agente era Virginia Kane. Tabitha giró la tarjeta entre sus manos. Quizás esa mujer sabía más sobre la doble vida de su marido. Quizás incluso conocía a aquella rubia. La decisión fue instantánea. Mañana llamaría a Virginia Kane. Se presentaría... ¿como quién? No importaba. Encontraría la manera de obtener información. En el dormitorio, Tabitha abrió el armario y sacó un gran sobre amarillo. En su día, Gwydion y ella los habían utilizado para enviar documentos a la universidad. Ahora, ese sobre serviría para otro propósito. Empezó a meter en él copias de todos los documentos que había encontrado. El contrato del piso, extractos bancarios, fotografías. Añadió una copia impresa de la correspondencia con el abogado y una copia de la demanda de divorcio. Cuando Gwydion volviera, y volvería sin duda para intentar explicarlo todo o justificarse, le entregaría el sobre, que supiera que su juego había terminado. Los 6 días transcurrieron para Tabitha como en una neblina. Iba al trabajo, volvía a casa, realizaba mecánicamente las tareas habituales, pero mentalmente no dejaba de darle vueltas a las pruebas que había encontrado de la doble vida de su marido. La casa estaba inusualmente silenciosa, sin llamadas, sin movimiento. Era como si de repente se encontrara en una realidad paralela, donde siempre había estado sola. La tarde del 5.º día, Tabitha habló por teléfono con Virginia Kane, la agente literaria de Gwydion. La mujer se sorprendió por la llamada de la esposa de un escritor famoso, pero fue educada y sincera. El señor Avery nunca mencionó a su esposa en Lincoln, dijo con evidente sorpresa. Siempre presentaba a Lucrecia Hart como su esposa. Venían juntos a las presentaciones de libros. Lucrecia Hart. Por fin, la misteriosa rubia tenía un nombre. Tabitha lo anotó en silencio, sintiendo cómo todo se le encogía por dentro ante esa simple confirmación de la traición. Si lo desea, puedo enviarle una invitación para la próxima presentación de su nuevo libro. Tendrá lugar dentro de un mes en Londres. Tabitha le dio las gracias y terminó la conversación, sintiendo un extraño vacío en su interior. Ahora tenía pruebas suficientes. Solo quedaba esperar el regreso de Gwydion y poner punto final a su relación. A la mañana del 6.º día, se despertó con el sonido de la puerta principal al abrirse. El corazón le dio un vuelco. Gwydion había regresado. El reloj marcaba las 6 de la mañana. Tabitha permaneció inmóvil, escuchando los sonidos que provenían de abajo. Pasos, el suave golpe de una puerta al cerrarse, el susurro de la ropa al quitarse. Se movía por la casa con naturalidad, como si no hubiera desaparecido durante 6 días, como si todo estuviera bien. Ella lo oyó subir las escaleras, lentamente, con cansancio. Se detuvo frente a la puerta del dormitorio. La manija giró. Tabitha se sentó en la cama y encendió la luz nocturna. Gwydion se quedó inmóvil en el umbral, demacrado, con barba incipiente y ropa arrugada. «Hola», dijo en voz baja. «¿No estás durmiendo?» No era una pregunta, sino más bien una constatación. Tabitha lo miró en silencio, sorprendida de lo extraño que le parecía ahora el hombre con el que había vivido durante 12 años. «He vuelto», continuó él, cuando el silencio se prolongó. «Como te prometí. Prometiste volver en 2 días». Su voz sonaba tranquila, sin emoción. «Han pasado 6». Gwydion suspiró y se pasó la mano por el pelo, un gesto que antes le parecía tan familiar, tan suyo.
Ahora solo veía en él el gesto aprendido de alguien acostumbrado a manipular a los que le rodeaban. Todo ha resultado más complicado de lo que pensaba, dijo, entrando en la habitación. Te llamé ayer, pero no contestaste. Estaba ocupada. ¿Con qué? Se notaba irritación en su voz. ¿No crees que en una situación así deberías haber contestado la llamada de tu marido? Tabitha se rió, un risa breve y sin alegría. ¿Mi marido? ¿El que desapareció durante 6 días? ¿El que me ha mentido durante años? Gwydion frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Siéntate, dijo Tabitha, señalando el borde de la cama. Tenemos que hablar. Él se sentó, manteniendo la distancia entre ellos. En sus ojos brilló algo parecido a la inquietud, pero rápidamente se transformó en seguridad. Sé que estás enfadada, comenzó, y tienes derecho a estarlo. Debería haberte avisado, haberte dado una explicación, pero no tuve otra opción. ¿De verdad? Tabitha se subió la manta, creando una barrera adicional entre ellos. Cuéntame sobre tu falta de elección, Gwydion. O mejor aún, cuéntame sobre Lucrecia Hart. Él se estremeció como si le hubieran dado un golpe. Su rostro se quedó paralizado y sus ojos se agrandaron. ¿Cómo sabes? Se detuvo, luego se enderezó. No es lo que piensas. ¿Y qué creo, Gwydion? Tabitha ladeó la cabeza. ¿Que mi marido lleva 6 años llevando una doble vida? ¿Que tiene un piso en Nottingham que comparte con una mujer a la que presenta como su esposa? ¿Que publica libros bajo un seudónimo y me oculta sus ingresos? Eso es lo que creo, y es verdad, ¿no? Gwydion palideció. Sus manos apoyadas sobre las rodillas se cerraron en puños. Tabitha, escucha. No. Ella negó con la cabeza. No quiero escuchar otra mentira. Quiero que recojas tus cosas y te vayas. Él se levantó bruscamente, con el rostro desfigurado por la ira. ¿Me estás echando? ¿De mi casa? De nuestra casa, la corrigió ella, que se pagaba, entre otras cosas, con mi sueldo, mientras tú gastabas el dinero de los libros en tu segunda esposa. Lucrecia no es mi esposa, dijo él rápidamente con nerviosismo. Es difícil de explicar. Es una relación profesional, de negocios. ¿Profesional? Tabitha sonrió. ¿Besas a todas tus compañeras de trabajo? ¿Les compras pisos? ¿Las presentas como tus esposas? Gwydion respiró hondo, tratando claramente de calmarse. Está bien, dijo, ya más tranquilo. Te lo explicaré todo, pero ahora no. Estoy cansado. No he dormido en toda la noche. He conducido 4 horas para volver contigo. Hablemos después de que descanse un poco. No te quedarás aquí, dijo Tabitha, apartando la manta y levantándose de la cama. Recogeré tus cosas. ¿Qué? La agarró de la mano cuando ella pasaba a su lado. No puedes echarme así sin más. Esta casa es tan mía como tuya. Suéltame. Tabitha miró su mano que le apretaba la muñeca. Has estado tomando decisiones todos los días durante los últimos 6 años, Gwydion. Has elegido la mentira. Has elegido una doble vida. Ahora ha llegado el momento de cosechar los frutos. Él aflojó los dedos, pero su mirada seguía siendo dura, casi amenazante. No entiendes en lo que te estás metiendo, Tabitha. Hay cosas que no sabes. Claro que las hay. Ella se encogió de hombros. Durante años me has ocultado tu verdadera vida. Estoy segura de que solo conozco la punta del iceberg de tus mentiras. Gwydion se pasó la mano por la cara, como si quisiera borrar una máscara. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba casi suplicante. Déjame explicarte, por favor. No es tan sencillo como parece. Tabitha se dio la vuelta, abrió el armario y sacó la maleta que había preparado con sus cosas. Toma, dijo, dejando la maleta a sus pies. Aquí tienes lo más necesario. El resto te lo enviaré más tarde. ¿Hablas en serio? La incredulidad en su voz se mezclaba con una ira creciente. Después de 12 años de matrimonio, ¿simplemente me echas sin darme la oportunidad de explicarme? ¿Y qué vas a explicar, Gwydion?
¿Cómo vas a justificar 6 años de mentiras? ¿Un apartamento con otra mujer? ¿Cuentas secretas? ¿Una doble vida? Él guardó silencio, apretando los labios en una fina línea. Exacto, asintió Tabitha. No hay nada que decir. He vuelto contigo, dijo de repente, y en su voz apareció un tono de acero. Podría no haber vuelto, ¿sabes? Podría haber desaparecido sin más, empezar una nueva vida en cualquier lugar. Pero he vuelto, contigo. Deberías estar agradecida de que haya vuelto. Tabitha se quedó paralizada, sorprendida por su descaro. Luego se volvió lentamente hacia él, sintiendo cómo una ola de ira helada se apoderaba de ella. Tienes razón, dijo en voz baja. Podías no haber vuelto. Y sí, te lo agradezco. Gwydion parpadeó, claramente sorprendido por su repentina aceptación. Te agradezco que hayas vuelto, continuó Tabitha, porque ahora puedo decirte en persona. Tienes razón, pero este ya no es tu hogar. Se acercó a la mesita de noche, abrió el cajón y sacó un sobre amarillo que había preparado de antemano. Toma, le dijo tendiéndole el sobre. Aquí está todo lo que sé sobre tu doble vida. Copias de los documentos de tu escondite detrás de la estantería. Fotos con Lucrecia Hart. Extractos de la cuenta de Arcadia Publishing. Y la demanda de divorcio que ya he presentado. Gwydion tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió y echó un vistazo rápido al contenido. Con cada documento que hojeaba, su rostro se volvía más pálido. «No puedes hacer esto», susurró. «No lo entiendes». «¿Qué es lo que no entiendo, Gwydion?» Tabitha cruzó los brazos sobre el pecho. «Explícamelo». Él tragó saliva y apartó la mirada de los documentos para mirarla. «No es lo que parece», comenzó a decir con inseguridad. «Lucrecia no es mi amante, no en el sentido que tú crees». «¿Y en qué sentido?» Tabitha levantó una ceja. ¿En qué sentido la mujer con la que vives en otra ciudad, presentándola como tu esposa, no es tu amante? Ella, Gwydion titubeó, es mi coautora y mi agente. Trabajamos juntos en los libros. Es parte de nuestra imagen, de nuestra marca, la misteriosa pareja de escritores. Una historia romántica vende más libros que un aburrido profesor de historia. Tabitha se rió, una risa amarga y quebrada. ¿Y por eso compraste un piso con ella? ¿Por eso fingíais ser marido y mujer delante de los vecinos? ¿Por eso me ocultabas tus ingresos? Iba a contártelo, bajó la mirada, cuando todo se estabilizara, cuando ganáramos lo suficiente. ¿Lo suficiente para qué? Para nosotros, hizo un gesto indefinido con la mano, para nuestro futuro. ¿Y Lucrecia? ¿Sabía ella de mi existencia? Gwydion dudó un momento y luego asintió. Sí, lo sabía, desde el principio. ¿Y eso no le impedía fingir ser tu esposa? Tabitha negó con la cabeza. ¡Qué mujer tan profesional! No hables así de ella, dijo Gwydion con un tono de irritación en la voz. ¿No la conoces? ¿Debería? ¿Tenías pensado presentarnos? Querida, esta es Lucrecia, mi falsa esposa para vender libros. Apretó los labios y no dijo nada. Lo que me imaginaba, suspiró Tabitha. Vete, Gwydion, recoge tus cosas y vete. ¿A dónde? Dijo él extendiendo los brazos. ¿A dónde voy a ir? A casa de Lucrecia, por supuesto. Tabitha se encogió de hombros. A vuestro piso compartido en Nottingham, con tu Jaish esposa. No puedo. Él negó con la cabeza. Nosotros hemos tenido una discusión. No quiere verme. ¿Ah, sí? Tabitha levantó una ceja. ¿Y qué pasó? Gwydion se dio la vuelta, ocultando los ojos. Ella quería más. No solo una relación profesional. Me dio un ultimátum. O nos convertíamos en una pareja de verdad, o ella abandonaba el proyecto. Yo no pude elegir. Así que ahí es donde has estado estos 6 días. Tabitha lo miró con desconfianza, debatiéndote entre dos mujeres, incapaz de tomar una decisión. Él guardó silencio, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra.
¿Y qué elegiste al final?, preguntó ella, sabiendo ya la respuesta. A ti. Levantó la vista. Te elegí a ti, Tavi. Volví contigo, porque Lucrecia te echó. Tabitha negó con la cabeza. No porque me elegiste, sino porque no tenías a dónde ir. No, eso no es... Vete, lo interrumpió ella. Vete, Gwydion. No quiero volver a escuchar tus mentiras. Él permaneció inmóvil, apretando el sobre amarillo entre las manos. ¿Es cierto lo del divorcio?, preguntó finalmente. ¿De verdad has presentado la solicitud? Sí. ¿Por qué motivo? Por infidelidad. Tabitha sonrió. Tengo pruebas suficientes, puedes estar seguro. No ha habido infidelidad, negó con la cabeza. Lucrecia y yo nunca... La infidelidad no es solo sexo, Gwydion, lo interrumpió Tabitha. Es una traición a la confianza. Es la doble vida que has llevado durante 6 años. Son las mentiras con las que has rodeado nuestro matrimonio. Gwydion se dejó caer en el borde de la cama, como si sus piernas se negaran a sostenerlo. Sus hombros se encogieron y su mirada se volvió perdida. ¿Qué voy a hacer?, preguntó en voz baja. ¿A dónde voy a ir? Eso no es problema mío. Tabitha se encogió de hombros. Puedes ir a casa de tus amigos, o alquilar una habitación en un hotel, en el Riverview, por ejemplo. ¿Te gustaba ese sitio? O busca un apartamento barato. No creo que ahora puedas permitirte algo lujoso, si Lucrecia realmente ha abandonado vuestro proyecto. Gwydion la miró. En sus ojos se leía la desesperación mezclada con ira. Estás disfrutando con esto, ¿verdad? ¿Con mi humillación? No, ella negó con la cabeza. No disfruto con tu sufrimiento, Gwydion. Solo quiero que te vayas, para poder empezar de nuevo, sin mentiras. Él se levantó y cogió la bolsa con sus cosas. Te arrepentirás, dijo en voz baja. Cuando sepas toda la verdad, lo lamentarás. Quizás, admitió Tabitha, pero ahora solo lamento los 12 años que pasé con un hombre que traicionó mi confianza cada día. Gwydion se dirigió hacia la puerta del dormitorio, luego se detuvo y se dio la vuelta. No te imaginas lo que hice para volver contigo, lo que arriesgué, a quién me enfrenté. Adiós, Gwydion. Tabitha se volvió hacia la ventana, dando a entender que la conversación había terminado. Oyó cómo bajaba las escaleras, cómo se cerraba la puerta de entrada, cómo arrancaba el motor de su coche. Solo cuando el ruido del motor se desvaneció en la distancia, Tabitha se permitió sentarse en la cama y llorar, por primera vez en 6 días. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran lágrimas de dolor o desesperación. Más bien, eran lágrimas de alivio y liberación. Su matrimonio había terminado. 12 años construidos sobre mentiras habían quedado atrás. Por delante le esperaba la incertidumbre, pero ahora construiría su vida por sí misma, sin engaños ni traiciones. Secándose las lágrimas, Tabitha se acercó a la ventana. El sol se elevaba sobre Lincoln, tiñendo los tejados de las casas de un color dorado. Un nuevo día, un nuevo comienzo. Había pasado una semana desde que Tabitha le entregó a Gwydion el sobre amarillo y lo echó de casa. 7 días llenos de silencio y una extraña y desconocida soledad. Vivía como en un capullo, con el teléfono en silencio, ignorando el correo electrónico y respondiendo solo a los mensajes del trabajo. Gwydion llamaba todos los días. Dejaba mensajes de voz que ella borraba sin escucharlos. Le enviaba largas cartas que ella movía a la carpeta spam. 2 veces vino a la casa, se paró debajo de las ventanas, pero Tabitha corría las cortinas y encendía la música para no oír sus llamadas a la puerta. Al 8º día, al regresar del trabajo, lo encontró sentado en la entrada de su casa, sin dormir, sin afeitar, con la ropa arrugada. Gwydion parecía haber pasado varias noches en el coche. Quizás fuera así. Tabitha se quedó paralizada por un momento en la entrada, pero luego se dirigió decidida hacia la puerta. Era imposible ignorarlo, ya que bloqueaba el paso a la entrada. «Hola», dijo en voz baja cuando ella se acercó.
Sé que no quieres verme, pero, por favor, déjame explicarte todo. Ella lo miró con frialdad. En el sobre amarillo había todas las pruebas de tu doble vida, Gwydion. ¿Qué puedes explicar? Muchas cosas. Se puso de pie, pero no intentó acercarse. Por favor, Tabby, déjame hablar contigo 10 minutos. Después, si sigues queriendo que me vaya, me iré, te lo prometo. Tabitha dudó. Una parte de ella quería simplemente pasar de largo, dejarlo parado en el porche bajo la llovizna. Pero otra parte, la que había pasado 12 años con ese hombre, necesitaba explicaciones. Algún tipo de cierre. 10 minutos, dijo ella, abriendo la puerta. No más. Pasaron al salón. Tabitha se quedó de pie, sin ofrecerle un asiento. El mensaje era claro. No iba a quedarse mucho tiempo. «Habla», dijo cruzando los brazos sobre el pecho. Gwydion respiró hondo, como si estuviera ordenando sus pensamientos. «Lo que dije la última vez sobre Lucrecia es cierto», comenzó. «Ella es realmente mi coautora y agente. Realmente hemos trabajado juntos en los libros. Y vivían juntos en Nottingham», añadió Tabitha, «y se hacían pasar por marido y mujer». Sí, bajó la mirada. Era parte de nuestra imagen, la imagen para vender libros, la misteriosa pareja de escritores. 6 años me has estado mintiendo sobre esa vow. Tabitha negó con la cabeza. Qué conveniente. Sé que suena como una excusa. Gwydion se pasó la mano por el pelo, un gesto que antes le parecía tan conmovedor. Pero es la verdad. Al principio era así. Una relación profesional, un tándem creativo, pero luego se calló, buscando las palabras adecuadas. Luego lo animó Tabitha, adivinando ya lo que vendría a continuación. Luego todo se complicó, admitió él. Lucrecia, ella quería más. Primero con insinuaciones, luego abiertamente. Decía que debíamos convertirnos en una pareja de verdad, no solo para el público. Y tú aceptaste. No, exclamó él, y luego, como si se hubiera dado cuenta, continuó en voz más baja. Es decir, no del todo. No acepté, pero tampoco me negué directamente. Aplazaba la decisión. Decía que teníamos que centrarnos en el trabajo, que no estaba preparado para esos cambios. 6 años posponiendo la decisión. Tabitha sonrió. Muy conveniente, Gwydion. Una esposa para el hogar, otra para el trabajo y la SZ. No es así, apretó los puños. Te quería, Tabby, y todavía te quiero. Durante todo este tiempo has sido mi verdadera esposa, mi vida. Entonces, ¿por qué me ocultaste los libros, los ingresos, el segundo apartamento, a Lucrecia? Gwydion se dejó caer en el sofá, como si las piernas le fallaran. Temía que no lo entendieras, que te enfadarías por mi colaboración con ella, por nuestra imagen de pareja. Y luego pasó demasiado tiempo y no supe cómo explicarlo todo sin parecer un mentiroso. Eres un mentiroso, Gwydion. Tabitha negó con la cabeza. 6 años de mentiras, la mitad de nuestro matrimonio. Lo sé, se cubrió la cara con las manos. Lo sé, y no tengo excusa. Me enredé. Dejé que la situación se prolongara, pero juro que siempre tuve la intención de contártelo todo cuando encontrara el momento adecuado. ¿Y ese momento no llegó en 6 años? Ella no ocultó su escepticismo. Cada día decidías mentirme, Gwydion. Cada día elegías llevar una doble vida. Sí, levantó la mirada atormentada hacia ella. Y me odio por ello. Pero la verdad es que nunca dejé de quererte, Tabby. Nunca. El amor sin honestidad no es amor. Ella se apartó para que él no viera el dolor en sus ojos. Es afecto, costumbre, comodidad. Se quedaron en silencio. El tic-tac del reloj de pared parecía ensordecedor en el silencio de la habitación. ¿Por qué desapareciste hace 6 días? Preguntó Tabitha finalmente. ¿Qué pasó? Gwydion suspiró. Lucrecia me dio un ultimátum, admitió. Dijo que estaba harta de ser una esposa Bible, que quería una relación auténtica, o me divorciaba de ti y empezábamos a vivir abiertamente,
o ella abandonaba nuestro proyecto literario y rompía el contrato con la editorial. ¿Y desapareciste para pensar en ese ultimátum? Tabitha lo miró con desconfianza. ¿Para elegir entre nosotros? Sí, bajó la cabeza. Sé cómo suena, pero realmente intentaba entender qué quería, qué era más importante para mí. ¿Y qué elegiste? No había emoción en su voz. A ti. Gwydion levantó la vista. Te elegí a ti, Tavi. Nuestro matrimonio, nuestra vida. Le dije a Lucrecia que no podía dejarte, que tú eres mi verdadera familia. Tabitha se rió, una risa amarga y quebrada. ¿Y cómo reaccionó ella? Gwydion frunció el ceño, como si sintiera dolor físico. Se enfureció, dijo que era un cobarde y un mentiroso, que os había estado engañando a las dos durante todos estos años, que no me merecía a ninguna de las dos. Una mujer sabia, comentó Tabitha. Amenazó con romper nuestro contrato, continuó Gwydion, con contar toda la verdad a los editores, quizá incluso ponerse en contacto contigo. ¿Y por eso has vuelto? Tabitha entrecerró los ojos. ¿Por miedo a que ella me contara la verdad? No, se puso de pie de un salto. Volví porque te elegí a ti, porque me di cuenta de que no podía perderte nuestra vida juntos. Pero ya me perdiste, Gwydion. Ella negó con la cabeza. En el momento en que decidiste llevar una doble vida, en el momento en que elegiste la mentira en lugar de la honestidad. Él dio un paso hacia ella, pero ella retrocedió, manteniendo la distancia. Por favor, Tavi, su voz tembló. Dame una oportunidad para arreglarlo todo. Romperé todos los lazos con Lucrecia, con la editorial si es necesario. Renunciaré a los libros, al dinero, a todo. Solo no me rechaces. ¿Y qué hay del apartamento en Nottingham?, preguntó ella. ¿Lo compraste junto con ella? Gwydion titubeó. No exactamente. Formalmente está a mi nombre, pero ella puso el dinero para el pago inicial, de sus ahorros. ¿Y cuánto tiempo vivió allí? Ella apartó la mirada. Vivió allí de forma permanente durante los últimos 3 años, después de divorciarse de su marido. Tabitha sintió que le subía la náusea a la garganta. ¿Y con qué frecuencia ibas allí? Con ella, un par de veces al mes. Gwydion bajó la cabeza. Normalmente los fines de semana. A veces me quedaba varios días, si trabajábamos intensamente en el libro. ¿Te acostabas con ella? La pregunta quedó en el aire. Gwydion guardó silencio, y su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Entiendo, asintió Tabitha. Entonces también me mentiste sobre eso. Ella no es solo coautora y agente. Solo pasó unas pocas veces, dijo rápidamente, con desesperación. Cuando salíamos a tomar algo después del trabajo, no es lo que estás pensando. ¿Y qué debo pensar, Gwydion? Tabitha sintió como una fría ira crecía en su interior. Que mi marido no solo ha llevado una doble vida durante 6 años, sino que además se ha acostado con otra mujer, y que todo este tiempo ha vuelto a casa, a mi cama, como si nada hubiera pasado. Cometí un error. Se dejó caer en el sofá y se cubrió la cabeza con las manos. Un error imperdonable, pero te juro que solo te amaba a ti, siempre solo a ti. El amor sin respeto y honestidad no es amor, repitió Tabitha. Es egoísmo. Volvieron a quedarse en silencio. Tabitha miró a su marido, abatido, lamentable, buscando excusas para su traición, y solo sintió cansancio. La ira, el dolor, incluso el odio, todo eso requería una energía que ella ya no tenía. ¿Cuándo ibas a contarme lo de tu doble vida?, preguntó ella por fin. ¿Tenías algún plan? Gwydion levantó la vista. Yo pensaba que primero tenía que ganar suficiente dinero con los libros, crear un colchón financiero, y luego, poco a poco, ponerte al corriente. ¿Poco a poco? Ella arqueó una ceja. ¿Qué significa poco a poco? Bueno, primero contarte lo de los libros, dijo con inseguridad. Después, lo de mi colaboración con Lucrecia, y luego, todo lo demás.
¿También ibas a contarme lo de vuestra relación íntima? No, negó con la cabeza. Fue un error. No significaba nada. ¿Por qué ibas a querer saber algo que solo te causaría dolor? Para poder tomar una decisión consciente, dijo Tabitha, apoyándose en el marco de la puerta, sintiéndose repentinamente débil. Para poder decidir si quería seguir con la persona que me había traicionado. Pero tú me privaste de esa elección, Gwydion. Decidiste por mí que la mentira era mejor que la verdad. Tenía miedo de perderte, susurró él. Miedo de que, si te enterabas, te marcharías. Y aquí estamos, dijo ella, encogiéndose de hombros. Me he enterado de todos modos, y me voy de todos modos. Por favor, Tabby, dijo él, levantándose del sofá y dando un paso hacia ella. Dame otra oportunidad. Haré todo lo que me pidas. Iré a terapia. Venderé el piso de Nottingham. Renunciaré a los libros si es necesario. ¿Y Lucrecia? Preguntó Tabitha. ¿Qué será de ella? Romperé toda relación con ella, declaró con determinación. Por completo, para siempre. Después de 6 años viviendo y trabajando juntos, ella negó con la cabeza. ¿Crees que es tan fácil? Haré todo lo que sea necesario. Su voz sonaba desesperada. Por favor, Tabby, no borres los 12 años de nuestro matrimonio. Podemos empezar de nuevo. Dame la oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Tabitha lo miró fijamente durante un largo rato. El hombre que tenía delante, su marido, con el que había pasado la mayor parte de su vida adulta, ahora le parecía un extraño. Era como si la máscara que había llevado todo este tiempo se hubiera caído por fin, dejando al descubierto su verdadero rostro. No, dijo ella finalmente. La confianza se ha roto, Gwydion. No se puede recuperar. Sí se puede, insistió él. Con tiempo, trabajando en mí mismo, con terapia. No es un jarrón roto que se pueda pegar, lo interrumpió ella. Es la base sobre la que se construye una relación, y tú la has destruido por completo con tus mentiras. Gwydion se dejó caer de nuevo en el sofá, como si sus piernas ya no pudieran soportar el peso de su cuerpo. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz baja. ¿Qué será de nosotros? Ya no existimos. Tabitha se encogió de hombros. Estás tú y tu doble vida, y yo, que empiezo de nuevo, sin ti. ¿Y la casa? ¿Nuestras cosas? ¿Todo lo que hemos construido juntos? Mi abogado se pondrá en contacto contigo para repartir los bienes, dijo con voz distante y profesional. Te propongo que hagamos todo de forma civilizada, sin dramas innecesarios. No quiero repartir nada. Él negó con la cabeza. Quiero recuperarte, recuperarnos. Es demasiado tarde. Tabitha se dirigió hacia la salida del salón. Tus 10 minutos han terminado, Gwydion. Es hora de irse. Él se levantó, pero no se movió del sitio. ¿Y si Lucrecia tenía razón?, preguntó de repente. ¿Y si realmente soy un cobarde y un mentiroso que no se merece a ninguna de vosotras? Entonces tendrás que vivir con ese conocimiento. Tabitha se encogió de hombros. Y tal vez aprender a ser mejor para la próxima relación. No quiero otra relación. Su voz tembló. Te quiero a ti. ¿Y a Lucrecia? Tabitha lo miró directamente a los ojos. ¿Ya le has dicho que me has elegido a mí? ¿Que rompes toda relación con ella? Gwydion titubeó, y ese titubeo bastó para comprender la respuesta. Entendido, asintió Tabitha. Sigues jugando en 2 frentes. Aún no te has decidido. No, te he elegido a ti. Dio un paso hacia ella. Es solo que quería hablar primero contigo. Asegurarme de que tenemos una oportunidad antes de quemar definitivamente los puentes con ella. Tabitha se rió, una risa vacía y triste. ¿Lo ves? Sigues intentando estar en 2 sitios a la vez. Sigues esperando conservar ambas vidas. Es una hipocresía patológica, Gwydion. No, solo intento ser práctico, se pasó la mano por el pelo. Si me rechazases definitivamente, al menos me quedaría el trabajo, los libros, el piso en Nottingham.
Y ahora la verdad ha salido a la luz, asintió Tabitha. No me elegiste a mí. Elegiste la opción más ventajosa para ti, como siempre. Gwydion bajó la cabeza sin encontrar palabras para rebatirla. Vete, dijo Tabitha, señalando la puerta. Y no vuelvas. De ahora en adelante solo nos comunicaremos a través de los abogados. Tabi, por favor. No. Ella negó con la cabeza. Todo ha terminado, Gwydion. Tu doble vida ha sido descubierta y ahora tendrás que elegir de verdad. Pero yo ya no formo parte de esa elección. Él la miró fijamente, como si quisiera memorizar cada rasgo de su rostro. Luego se dirigió lentamente hacia la salida. Se detuvo en la puerta y se volvió. Te quería, Tabi. A mi manera, pero te quería. No fue suficiente, respondió ella con sencillez. Adiós, Gwydion. La puerta se cerró tras él, y Tabitha se quedó sola en el silencio de la casa, que ahora le pertenecía solo a ella. No sentía alivio ni dolor, solo un extraño vacío, como si dentro de ella se hubiera abierto un espacio que aún debía llenar con una nueva vida. Se acercó a la ventana y corrió las cortinas. Gwydion estaba junto a su coche, mirando la casa, su casa, que ya no era su casa. En su rostro se leía una expresión de pérdida, como si de repente se hubiera dado cuenta de la magnitud de sus pérdidas. Tabitha se apartó de la ventana. No sentía lástima por él. Él había tomado su decisión 6 años atrás, cuando decidió llevar una doble vida. Ahora había llegado la hora de pagar. Habían pasado 3 meses desde que Tabitha echó a Gwydion de casa. La primavera daba paso lentamente al verano y la ciudad se llenaba de calor y verdor. Para Tabitha, esa primavera se convirtió en un símbolo de cambios dolorosos, pero necesarios. Las primeras semanas después de la marcha de su marido fueron las más difíciles. Se despertaba por las noches con pesadillas en las que Gwydion se reía de ella junto a una misteriosa rubia. Lloraba al encontrar sus cosas olvidadas en los lugares más inesperados, una taza vieja en un armario lejano, una corbata detrás de la cómoda, un libro con sus anotaciones. La casa parecía a la vez demasiado vacía y demasiado llena de recuerdos. Pero poco a poco Tabitha aprendió a vivir en la nueva realidad. Reorganizó los muebles del salón, creando un espacio diferente. Pintó las paredes del dormitorio de azul claro en lugar del beige que prefería Gwydion. Se apuntó a clases de cocina, una afición que siempre le había atraído, pero que provocaba las burlas de su marido, que lo consideraba una pérdida de tiempo. El divorcio avanzaba lentamente y de manera formal. Los abogados intercambiaban documentos, evaluaban los bienes y calculaban las opciones de división. Gwydion no impugnó las principales demandas de Tabitha. Ella se quedaba con la casa y con la mayor parte de los bienes adquiridos en común. Solo reclamaba algunas pertenencias personales y una parte del valor de la casa. A principios de junio, cuando solo quedaban unas semanas para que se formalizara el divorcio, Tabitha se reunió con Lindsay, una vieja amiga a la que no veía desde hacía mucho tiempo. Eligieron una pequeña cafetería en el parque, un territorio neutral, sin recuerdos de Gwydion. «Pareces descansada», comentó Lindsay cuando se sentaron en una mesa de la terraza al aire libre, casi como la Tabitha que conocía antes de que se casara. «¿De verdad?», preguntó Tabitha con una sonrisa mientras bebía un sorbo de café. «Me siento diferente. No como antes, pero tampoco como cuando estaba con Gwydion». «Es natural», dijo Lindsay cubriendo su mano con la suya. 12 años es mucho tiempo. No puedes simplemente borrarlos y volver a ser como antes. Tabitha asintió. Su amiga siempre había sido muy perspicaz. «Sabes», dijo Lindsay después de una pausa, «nunca confié plenamente en él». «¿En Gwydion?». Tabitha levantó una ceja. «¿Por qué? Nunca me lo habías dicho». «¿Y qué podía decir?». Lindsay se encogió de hombros. «Oye, creo que tu marido te oculta algo». Sin pruebas, eso habría sonado como los celos o la paranoia habituales de una mujer. «Pero, ¿notaste algo?».
Tabitha se inclinó hacia adelante. Pequeñas cosas. Lindsay frunció el ceño al recordarlo. Cómo miraba a otras mujeres cuando creía que nadie lo veía. Cómo mentía fácilmente sobre cosas sin importancia, sobre dónde había estado, qué había hecho. Cómo cambiaba su voz cuando llamaban desde un número desconocido. Tabitha sintió una punzada de dolor. Ella también había notado esos indicios, pero prefería ignorarlos, achacándolos al cansancio, al estrés laboral, a su carácter. Y además, continuó Lindsay, nunca hablaba de ti en plural, siempre en singular. Yo hago esto, yo pienso aquello, como si no fuerais una unidad. Porque no lo éramos, respondió Tabitha en voz baja. Él siempre vivió su propia vida, solo que yo no sabía hasta qué punto era independiente. Se quedaron en silencio, mirando a la gente que pasaba, despreocupada, ocupada en sus asuntos, sin sospechar de los dramas que se desarrollaban en las mesas vecinas. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente Lindsay. ¿Qué planes tienes? Tabitha se quedó pensativa. Durante esos meses había reflexionado mucho sobre el futuro, pero era la primera vez que expresaba sus pensamientos en voz alta. Estoy pensando en mudarme. Esta casa, esta ciudad, hay demasiados recuerdos. Quizás a Edimburgo o a Bath, a cualquier lugar donde pueda empezar de cero. ¿Y el trabajo? Puedo trasladarme a otra oficina de nuestra empresa o buscar una nueva. Soy buena contable, tengo experiencia. Tabitha sonrió con un poco más de confianza. Y, ¿sabes? Estoy pensando en seguir formándome. Quizás cursos de análisis financiero o gestión. Eso es estupendo. Lindsay se iluminó. Siempre has querido desarrollarte, pero Gwydion... Sí, él pensaba que bastaba con ser contable. Tabitha negó con la cabeza. Que la formación adicional era una pérdida de tiempo y dinero, especialmente a mi edad. 37 años no es una edad avanzada, resopló Lindsay. Hay gente que a los 50 empieza una nueva carrera y tiene éxito. Hablaron durante 2 horas más. Tabitha les contó sobre el proceso de divorcio, las pruebas de la doble vida de Gwydion, el apartamento en Nottingham y la misteriosa Lucrecia Hart. ¿Sabéis qué es lo más curioso?, dijo mientras pagaban el café. He leído sus libros, los pedí por internet con un seudónimo, y son buenas, realmente buenas, con imaginación, profundidad. Nunca pensé que Gwydion fuera capaz de algo así. ¿Quizás Lucrecia era la verdadera autora?, sugirió Lindsay. Quizás, asintió Tabitha. O quizás eran realmente un buen equipo creativo. En cualquier caso, era una parte de su vida que yo desconocía. El hombre con el que había compartido 12 años resultó ser un extraño. Al regresar a casa por la noche, Tabitha encontró en el porche un ramo de rosas blancas, sus flores favoritas, que Gwydion le regalaba cada aniversario de boda. No había ninguna nota, pero ella sabía de quién eran. Tabitha cogió el ramo, lo llevó a la cocina y, sin dudarlo, lo tiró a la basura. Este gesto le resultó más fácil de lo que esperaba. Gwydion ya no tenía poder sobre su corazón. Al día siguiente recibió un mensaje suyo, el primero en varias semanas. Has tirado las flores, lo he visto desde el coche. ¿Podemos hablar? Hay noticias que debes saber. Tabitha no respondió. En su lugar, llamó al abogado y le pidió que todos los contactos futuros con su exmarido se hicieran a través de él. Pero Gwydion fue insistente. 3 días después, apareció en su casa cuando Tabitha regresaba del trabajo. Tenía peor aspecto que la última vez que se vieron, demacrado, con ojeras y ropa descuidada. «Por favor, Tabby», dijo, bloqueándole el paso hacia la puerta. 5 minutos, es importante. Ella dudó. Una parte de ella quería simplemente pasar de largo, ignorar su existencia. Pero otra parte, la curiosa, la que aún buscaba un final, se impuso. 5 minutos, aceptó. Aquí, en el porche. No te invito a entrar en casa. Se sentaron en los escalones del porche, manteniendo la distancia entre ellos.
Tabitha miró atentamente a Gwydion por primera vez en mucho tiempo. Había envejecido en esos meses. Las arrugas alrededor de los ojos se habían profundizado y le habían salido canas prematuras. Lucrecia ha rescindido nuestro contrato con la editorial, dijo sin preámbulos. Les ha contado toda la verdad, sobre nuestra familia ficticia, sobre que estoy casado contigo, sobre que todo esto era un engaño. Tabitha asintió con la cabeza, esperando que continuara. La editorial ha rechazado el siguiente libro que teníamos previsto, prosiguió Gwydion. Exigen que les devolvamos el anticipo, y es posible que presenten una demanda por fraude, ya que nuestra imagen, Darrow, era parte de la estrategia de marketing. Lo siento, dijo Tabitha, y para su sorpresa, sintió una punzada de compasión. Pero son las consecuencias de tu propia elección, Gwydion. Lo sé, bajó la cabeza. Lo he arruinado todo, mis 2 vidas, y ahora no sé qué hacer. Empieza de nuevo, sugirió ella, con honestidad, sin mentiras ni manipulaciones. Gwydion la miró, con esperanza en los ojos. ¿Contigo?, preguntó en voz baja. ¿No? Tabitha negó con la cabeza. Contigo no. Nuestra historia ha terminado, Gwydion. Voy a presentar los papeles para vender la casa después del divorcio. Me voy a mudar a otra ciudad. ¿A dónde? Parecía conmocionado. No importa. Ella se encogió de hombros. Ya no formas parte de mi vida. ¿Y qué hay de todo lo que hemos tenido? ¿12 años juntos? 6 de los cuales viviste una doble vida, le recordó ella. Esos años no se pueden recuperar ni reescribir, Gwydion. Solo podemos seguir adelante. ¿Y Lucrecia?, preguntó él tras una pausa. ¿Sabes qué ha sido de ella? Tabitha sonrió. No, ¿cómo voy a saberlo? Es tu problema, no el mío. Ha desaparecido, suspiró Gwydion. Después del escándalo con la editorial, simplemente desapareció. Ha puesto a la venta su piso en Nottingham. Desconectó el teléfono. Dejó la agencia donde trabajaba. Es una mujer inteligente, comentó Tabitha. Empieza de cero, sin el lastre del pasado. Se quedaron sentados en silencio, contemplando la puesta de sol que teñía el cielo sobre Lincoln de tonos rosados y dorados. En otro tiempo, les gustaba contemplar juntos ese espectáculo natural que se repetía cada tarde. Ahora, cada uno veía en él algo diferente. Tabitha, un nuevo comienzo. Gwydion, el fin de una época. Se acabaron tus 5 minutos, dijo ella por fin, levantándose de los escalones. Adiós, Gwydion. Espera. Él también se levantó. Quería decirte algo más. Lo siento de verdad, por todo lo que he hecho, por todos estos años de mentiras. Tabitha lo miró de verdad, sin ira, sin dolor, simplemente viendo al hombre que tenía delante. Lo sé, dijo con calma, pero no es suficiente, nunca fue suficiente. Abrió la puerta de la casa y entró sin volverse. El clic de la cerradura sonó como el punto final de su historia. Una semana después, Tabitha tomó la decisión definitiva de mudarse. Eligió Edimburgo, una ciudad en la que nunca había estado con Gwydion, una ciudad llena de historia y nuevas oportunidades. Su empresa aceptó su traslado a la oficina de Escocia y ahora solo le quedaba terminar todos sus asuntos en Lincoln. Lo más difícil fue desmontar la casa. 12 años de vida en común se materializaban en objetos, fotografías, libros y recuerdos. Tabitha lo clasificó todo metódicamente, dividiéndolo en categorías: tirar, vender, regalar, conservar y enviar a Gwydion. La última categoría resultó ser la más voluminosa. A pesar de que su marido se había llevado la mayor parte de sus cosas personales, en la casa quedaban muchos objetos que le pertenecían: libros, ropa vieja, una colección de discos de vinilo, instrumentos, equipamiento deportivo, premios de conferencias universitarias. Tabitha lo guardó todo en cajas de cartón y las etiquetó con rotulador: libros de Gwydion, premios de Gwydion, cosas de Gwydion.
Era una especie de ritual de liberación. Cada objeto que metía en una caja parecía llevarse consigo una parte del pasado, despejando espacio para el futuro. Al quinto día de clasificación, mientras revisaba viejos álbumes de fotos, Tabitha descubrió una foto cuya existencia había olvidado. Ella y Gwydion en la playa de Cornualles, en los primeros años de su matrimonio. Ambos sonríen, felices, enamorados, sin sospechar lo que les espera en el futuro. Él la abraza por los hombros, ella se acurruca contra su pecho. La pareja perfecta. Tabitha miró la foto durante mucho tiempo, tratando de recordar los sentimientos de ese día, de esa época, pero en lugar de calidez y nostalgia, solo sintió vacío, como si los dos de la foto fueran personajes de una película que había visto alguna vez, pero cuyos detalles ya se habían borrado de su memoria. Guardó la foto en una caja con la inscripción Gwydion, varios. Ese momento ya no le pertenecía, al igual que la persona de la foto. Esa misma tarde, Lindsay la llamó por teléfono. ¿Ya lo sabes?, preguntó su amiga en lugar de saludarla. ¿Saber qué? Tabitha sujetó el teléfono con el hombro mientras seguía empaquetando libros. Gwydion se va de Lincoln, le informó Lindsay. Ha presentado su solicitud de baja de la universidad. Dicen que ha recibido una oferta de una pequeña universidad en Gales. ¿Cómo lo sabes? Me lo ha dicho Yannick, respondió Lindsay tras una pausa. ¿Estás bien? Tabitha se quedó pensativa. Sentía algo al escuchar la noticia. Dolor, alivio, tristeza, alegría. Pero por dentro solo sentía una tranquila constatación del hecho. Sí, dijo, estoy perfectamente. Es su vida, su elección. Eres una mujer increíble, admiro Lindsay. En tu lugar, celebraría con champán su salida forzosa de un lugar al que estaba tan acostumbrado. No tengo ganas ni de celebrar ni de lamentarme, respondió Tabitha con sinceridad. Solo quiero seguir adelante. Y me alegro de que él también esté intentando empezar de nuevo. Después de la llamada, reflexionó sobre sus palabras. ¿Realmente estaba contenta? ¿No quedaba en su corazón ningún deseo de venganza, de regodearse en los fracasos de su exmarido? Para su sorpresa, Tabitha descubrió que había hablado con sinceridad. No le importaba lo que le pasara a Gwydion, no por indiferencia o crueldad, sino porque realmente se había convertido en un extraño para ella. El último día antes de la mudanza, Tabitha terminó de hacer las maletas. 10 cajas con las cosas de Gwydion estaban alineadas en el vestíbulo, esperando a ser enviadas. Iba a llamar a un servicio de mensajería para que las llevara a la nueva dirección de su exmarido, que le había dado su abogado. Pero por la mañana, al despertarse en una casa casi vacía, Tabitha cambió de opinión de repente. Sacó todas las cajas al porche, una tras otra. Luego se sentó frente al ordenador y le escribió un breve mensaje a Gwydion. Tus cosas están en el porche. Recógelas antes de la noche o las llevaremos a una tienda benéfica. La respuesta llegó 15 minutos después. Estaré allí en 1 hora. Gracias. Tabitha no esperó a que llegara. En su lugar, cogió un bolso, las llaves del coche y se dirigió a reunirse con el agente inmobiliario que se encargaba de la venta de la casa. Tenían concertada una última reunión antes de firmar los documentos. Cuando regresó 3 horas más tarde, el porche estaba vacío. Las cajas habían desaparecido. En la puerta había un sobre con su nombre. Dentro había una breve nota escrita con la letra de Gwydion. Gracias por todo. Perdón por todo. Sé feliz. G. Tabitha arrugó la nota y la tiró a la basura sin sentir nada más que una ligera irritación. Incluso en su gesto de despedida se mantuvo fiel a su estilo. Frases vagas, letra bonita, sobre blanco en una puerta oscura. Teatralidad en lugar de sinceridad. Por la noche, sentada en el suelo del salón vacío, Tabitha hizo una lista de cosas que hacer durante sus primeros días en Edimburgo. Nuevo apartamento, nuevo trabajo, nuevas rutas, nuevas personas, nueva vida.
sin la sombra de Gwydion, sin recuerdos de 12 años que resultaron ser una mentira. Por la mañana, cerró por última vez la puerta de la casa que ya no le pertenecía y se dirigió al coche, donde ya estaban apiladas las maletas con lo más necesario. El resto lo traerían más tarde. Tabliata se sentó al volante, echó una última mirada a la casa y sonrió. Una nueva etapa de su vida comenzaba aquí y ahora, en una calle vacía por la mañana, en un coche viejo lleno de maletas, con el camino abierto por delante y todo un mundo de posibilidades.